a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Qué aniñado! Subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días. Segundo intento, café un poquito más frío, pero la misma emoción por informarlos. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hagamos como que no hemos escuchado este discurso que me mando en las mañanas esta mañana. Agradecimiento especial a nuestros auspiciantes, los cito de memoria pero con cariño: la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre y sus servicios Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más información búscalos en sus redes sociales. Abrazo especial para Azúcar Valdez, que endulza mi café, y para el gobierno del Guayas y por supuesto la cafetería Melate. 11 muertos nos dejó el paro nacional de octubre, 11 muertos que pusieron al país a debatir, y aunque los grandes medios y los medios chiquitos y los medios medianos habíamos revisado las cifras y las contradicciones que tenían las partes involucradas, las contradicciones en las formas como se supone que habían muerto, las contradicciones entre el uso y el abuso de la violencia policial o la violencia de los manifestantes. Ha sido un medio conformado por estudiantes y profesores, el canal de la UTLA Channel, el que se ha puesto a mirar detalladamente los documentos, las historias y los hechos para contarnos cuál es la verdad detrás de esas 11 muertes que nos dejó octubre. Uno de sus integrantes, Andrés Salazar, nos acompaña esta mañana para poder conversar de la investigación que está poniendo a todos a hablar en redes sociales. ¿Fueron 11? Se lo pregunto. Juan Sabando nos comenta que como se ha caído el programa por culpa del Chema, que está detrás de cámara y no se aguanta la vergüenza, nos pone Juan Sabando: mi abuelita me puteó por su culpa, ¿qué pasó en La Posta? ¿Por qué se cayó el programa? Así que espero que le pidas a la abuelita de Juan Sabando que lo desputee, porque ya estamos al aire de nuevo y que no va a volver a pasar. Discúlpanos. Listo. Disculpas ofrecidas, Juan, gracias por escribirnos, estoy atento a la caja de comentarios. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta. Bienvenido, Andrés Salazar, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Por el principio, esta serie tiene 4 entregas de momento, van a ser 11. No, como la cantidad de muertos que se aseguraba que había en octubre. ¿Qué es lo más importante de lo que se ha publicado hasta ahora? Bueno, según las entregas ya lo han revelado, no son 11. Estamos investigando, como tú ya lo has nombrado, somos estudiantes de periodismo que hemos conformado este equipo de investigación periodística, y por la necesidad que tenía la sociedad de saber, ¿no?, lo que pasaba, por el respeto a esas familias incluso que perdieron a sus seres queridos, muchas de ellas. Nosotros nos enfocamos en esto, en los archivos que íbamos teniendo con el paso, y pues las entregas que ya las han ido sacando, y hoy también la tendremos otra y consecutivamente iremos sacando más. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién se acercó a la clase y dijo, oigan, ¿qué tal si? ¿Qué tal si hacemos lo que nadie ha hecho? Este equipo nació en tercer semestre, actualmente estamos en sexto semestre. Trabajamos con temas coyunturales, por ejemplo, el tema del general Gabela, el tema de Fernando Balda. Topamos temas también como un especial del 30S. Entonces siempre nos motivó esa curiosidad de ir un poquito más allá, de esa curiosidad que necesita tener el periodista. Entonces este mismo equipo es a quien le nació la idea de estudiantes. Llegaron a la conclusión de que uno de los muertos ni siquiera existe. No es que no se murió, es que esta persona que decían que estaba muerta no existe, no es un ecuatoriano vivo. Esa es la primera entrega de los 11, ¿no?
El señor Leonidas Issa ha dicho ayer, no recuerdo el contexto de las declaraciones, pero he leído las declaraciones en el resumen de prensa, y ha dicho que a lo mejor se trata de una confusión de nombres. ¿Esto es posible? No, de hecho nosotros vamos a realizar una entrega sobre José Daniel Chaluiza, que sí es un fallecido confirmado. De hecho, fuimos y visitamos, él es de Tahualó, a 3 horas y media de Pujilí. Entonces, él es quien deja 9 hijos sin su padre. Entonces, sí existe José Daniel Chaluiza, quien nosotros hemos demostrado mediante la investigación que o no existe o no murió, es José Rodrigo Chaluiza. José Rodrigo Chaluiza. Esta lista viene, corrígeme si me equivoco, Andrés, esta lista viene de la Defensoría del Pueblo, que dice, este es el listado que me han entregado los manifestantes de las personas que han fallecido. Y la Defensoría nos dice son 11 personas. La Defensoría no pudo hacer lo que han hecho ustedes, buscar en la base pública de datos y decir, ¿existen o no existen las personas que yo digo que se han muerto? Bueno, eso tendríamos que preguntarle a la Defensoría si es que, ¿por qué no lo hizo? Nosotros lo que hicimos es eso, exactamente, partir de un listado existente y empezar a enfocarnos en todos. Hemos consultado en los familiares los juicios que se están llevando, hemos consultado en distintas entidades como el Registro Civil, por ejemplo, en la cual nos dimos cuenta. Cabe aclarar, esto nace de un listado de Defensoría del Pueblo y de CONAIE. Y de la CONAIE, que sí, la remite la CONAIE a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos es eso, ese paso sencillo de contrastar la información que teníamos, verificar en cuanto a nombres, en cuanto a todo lo que teníamos de información, y es lo que hemos sacado en las entregas. Oye, y sin sonar grosero a esta hora de la mañana, pero podríamos pensar, después de lo que ustedes han publicado, que la CONAIE le metió el dedo a la Defensoría, que le entregó una lista donde había una persona que ni siquiera existía. Bueno, algo que hay que dejar claro también, nosotros como estudiantes de periodismo no tenemos ningún tinte político. Primero, nunca buscamos la confrontación, generar esa confrontación que existió en redes sociales incluso. Nuestro único ideal es ese, es informar a la gente, informar a la sociedad. Nosotros tenemos 2 ramas y 2 ideales por los cuales inició esto. El uno es un trabajo académico de realidad nacional actual, y el otro es un trabajo que le veíamos muy necesario para la sociedad. Entonces, este cruce que se da ya en redes sociales entre entidades, creo que tiene que ser solucionado igual por entidades. Nosotros en lo que nos enmarcamos es en eso, en los documentos que tenemos y la contrastación. Pero de la documentación que han tenido, para cambiar el término que a lo mejor es lo que pone picante, ¿crees que la CONAIE engañó intencionalmente a la Defensoría? ¿Crees que se les deslizó un nombre en medio del caos? O sea, ¿esto se ve como un error de buena fe, como diría Marcela Guiñaga, o se ve como un intento de engañar a la sociedad? Bueno, nosotros sinceramente en ese caso con Defensoría debería haber hecho lo que nosotros decimos. Nosotros nos dieron contactos, incluso de entrevistas falsas, entonces... ¿Ah, sí? Claro, entonces nosotros lo que hicimos es contrastar todo ese tipo de cosas. Entonces, si es que CONAIE en ese caso le pasa documentación a Defensoría, y Defensoría es la que se encarga de... Espera, no me jodas, que esto es bonito. Ustedes empiezan la investigación y piden contactos para hacer la investigación de los distintos casos y les dan contactos falsos. Nos dan un contacto, fuentes que no pueden ser reveladas. Ajá. De CONAIE y de Defensoría del Pueblo nos dan un contacto de una persona que se llama, primero se identifica como Marcos Guanti. Ok. Y dice ser hermano de José Rodrigo Chaluiza. Cuando nosotros pactamos la entrevista, en la entrevista se presenta como Marco Vinicio Bolaños Batanco. Okay. Y dice ser primo de la esposa de José Rodrigo Chaluiza. Es el mismo que incluso la Defensoría ahora ha comentado, que ha dado un falso testimonio a la CIDH y a la Defensoría. Entonces, obviamente, nosotros lo que hicimos es pactar la entrevista, darnos cuenta, confirmar que es falso. Claro, y ustedes no les metieron el dedo. En ese caso. Lindo, lindo. Sabes que me emociona mucho el proyecto. Ya vamos a ir conversando de por qué. Pero me emociona el proyecto más que nada porque ha habido críticas y ha habido un montón de gente en redes sociales que, además de lanzar la crítica respectiva a la CONAIE, o además de tener una posición política, o además de jugar políticamente con la información, ha criticado el trabajo suyo como periodistas, diciendo
que ustedes deberían estar del lado de los caídos, del lado de los que fallecieron, que no deberían de servir para construir el discurso oficial. ¿Cómo reciben ustedes estas críticas? No es algo que ya lo comentaba con mis compañeros, que si es que no vas a tener gente que esté en contra de tu trabajo es porque no lo estás haciendo bien. Y la verdad... En la posta lo hacemos recontra bien, porque la cantidad de gente en contra que tenemos... Nosotros, la verdad, como decía, no tenemos ningún tinte político. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos ha dado esa facilidad de ser estudiantes de periodismo es que no nos dependemos de nadie. Entonces nosotros hemos contado con la libertad, con el permiso de la universidad, de entrevistar a quienes nosotros hemos visto que es necesario, de llevar la documentación que nosotros hemos visto que es necesaria, contrastarla y seguir verificándola. Entonces, bueno, la recibimos nosotros con los brazos abiertos como todo. La verdad, nosotros no estamos viéndonos para ninguna línea política, eso sí tiene que quedarse muy claro. Entonces nosotros, estamos haciendo ese trabajo para la sociedad que lo vemos muy importante. Pero saben que su trabajo podría utilizarse por el gobierno nacional para desmitificar o limpiarse la cara y decir aquí no hubo excesos policiales. Cada uno de los casos es muy diferente. Eso es lo especial de esto y eso creo que es lo mismo, lo más importante que nosotros vimos, que no se puede generalizar en estos casos. Cada caso tiene algo particular. Entonces, lo podrán usar de alguna u otra manera de todos los lugares. Nosotros lo que queremos demostrar es que cada caso tiene algo particular. Entonces, ahí sí, las personas ¿Hay que empiecen... algún caso, no quiero que me anticipes nada de lo que van a publicar, pero hay algún caso donde hayan podido verificar o relacionar la muerte con un exceso policial o un exceso de las fuerzas de seguridad del Estado? Eso les digo a nivel personal, ¿sí? Existen historias en las cuales no tuvieron nada que ver con el paro nacional. Existen casos en los cuales estuvieron en manifestaciones, pero no existe la represión policial, y existen casos en los que sí. O sea, sí hay casos en los que tenemos, por lo menos, forma documental de asociar la muerte con la violencia o la represión de las fuerzas del Estado. Exactamente. Justamente nosotros hemos llevado estos documentos, lo hemos discutido con nuestros profesores. Ellos nos han hecho nos han dado una ayuda en cuanto a recomendaciones. Por ejemplo, vamos a generar una página web, nos han dado una ayuda también en la manera gráfica, en la parte gráfica, en cómo lo estamos haciendo. Pero sin embargo, nosotros hemos investigado, ¿no? Y hemos acudido a especialistas. Entonces, estos especialistas nos han ayudado a confirmar, más allá de lo que dicen, por ejemplo, exámenes de autopsia. Entonces, estos exámenes de autopsia nos han llevado a consultarlo con especialistas y nos han llevado a otras conclusiones que saldrán en las nuevas entregas. ¿Y las conclusiones distan o se desmarcan de los documentos oficiales del Estado en las autopsias? Eso va a estar muy visible en las entregas, entonces lindo. obviamente no puedo... No, lindo va a estar, lindo va a estar. ¿Cuántas personas participan en este proyecto, Andrés? Es un equipo bastante grande, lo ocupa casi todo sexto semestre, pero hay un grupo de 6 personas que hemos trabajado incansablemente desde el inicio de este proyecto. Son 6 personas, tiempo completo, full time, y un equipo aún más grande. ¿Profesores también participan? Eso te decía, los profesores son la guía. Entonces nosotros traemos toda la información, comentamos con profesores, somos estudiantes, entonces a la par vamos viéndoles. ¿Los profesores día a día, ¿no? hacen el rol de editores o de No, nosotros reporteros? somos editores. Nosotros somos editores, reporteros, todo es 100% por estudiantes. De hecho, USLA Channel, válgase, es 100% hecho por estudiantes. Solo son veedores y recomendadores. Entonces, en ese ¿Y caso, los profesores qué hacen? ¿Van a cobrar en la quincena? No, nos dan clases. Eso. Nos enseñan cómo hacer claro, esas cosas. por supuesto. Nos que enseñan sí. a hacer bien la Además, tarea. gran trabajo hace allí un colega muy querido, el señor Carlos Gijón, señor periodista además. Decano de la Facultad de Decano de la Comunicación. facultad, por supuesto. Ha estado también liderando esta iniciativa. Sí, él también está enterado siempre de este tipo de cosas. Con él también lo comentamos y con todos los profesores, de hecho. Hay casos, por ejemplo, Silvia Marlene Mera, de 35 años. Esta es una de las muertes. Vamos a ir analizando un poquito lo que han publicado, porque esta es una de las muertes, esta es la 4ª entrega, si no me equivoco. Sí. Y esta es una de las muertes que el movimiento indígena atribuía a la violencia y a la represión del Estado. Y aquí lo que se ha hecho es jugar en el contexto de hay personas que efectivamente murieron, pero no necesariamente murieron por su directa participación en las protestas o por represión de las fuerzas del Estado.
Esta persona, Silvia Marlene Mera, de 35 años, según su investigación, salió disparada al asiento trasero de la moto en el que iba a su casa en Malchingui. Malchingui. Es una pequeño error de tipeo. Un pequeño pueblo al noroccidente de Quito. Así es. ¿Sí? Disculparás que soy mono. Este caso es una muerte absolutamente ajena al contexto de las protestas. Sí, según los testimonios que hemos recabado, esta señora se dirigía desde Tabacundo hacia Malchingui, que son unos 40 minutos más o menos, y encontró unos árboles sobre la vía que habían puesto los manifestantes supuestamente antes. Ya era de la noche, entonces no se percataron. Se supone que un compañero de su trabajo le estaba llevando. Entonces salió disparada de la moto. Después le llevan a un centro de salud de emergencia en Tabacundo, no hay hospital allá. Le llevan a un centro de salud, ven por la gravedad de sus heridas, deciden llevarle al hospital de Líes en Carcelén. Y desde Carcelén le envían en cambio al Carlos Andrade Marín, si no estoy mal. Dios mío. Y fallece esa noche. Qué lindo sistema de salud que tenemos, ¿no? Que anda repartiendo a la gente como que fuera Uber. Sí. Pero a la final su accidente se produce por el bloqueo de carreteras. Es un accidente de tránsito porque encontró unos árboles tendidos ahí y claro. La Defensoría, ¿qué decía? Porque la Defensoría, yo recuerdo haber pedido una lista detallada después del paro. Y entonces teníamos los 11 muertos de la Defensoría, los 10 muertos que admitía el gobierno nacional, y teníamos distintas causas de muerte. Por un lado, el gobierno aseguraba en algunos casos, yo recuerdo historias como esta, ¿no? De gente que se había tenido un accidente vial o se había caído o había tenido muertes muy ajenas al contexto de las protestas. Y por otro lado, la Defensoría decía en casi todos los casos tiene un trauma en el cráneo, craneoencefálico, lo que podría indicar que fue atropellado en un exceso policial por el uso de un vehículo. Por ejemplo, este tipo de descripciones daba la Defensoría, si mi memoria no me engaña. En este caso, de una chica que va por la vía y tiene un accidente de tránsito penoso, trágico, que conduce a su muerte, ¿qué decía la Defensoría? Que es un accidente de moto. En este sí coincide que es un accidente de moto en contexto de protestas, lo titulan ellos. Ahora, en entrevista con el defensor del pueblo, lo recibimos en Usla Channel al inicio de estas investigaciones, y él dice que sí, que fue un accidente de moto, que justamente como yo lo relato y como lo relataron los testigos, que había pasado porque se encontró con unos troncos. ¿Te parece correcto incluirlo en la lista entonces? Yo creo que no tiene nada que ver con el contexto. O sea, murió porque manifestantes habían puesto ahí unos troncos antes, pero... claro, pero eso es como que en los días del paro a mí me da un paro cardíaco en la calle y digan murió en el contexto de la protesta, estaba en la calle a 2 cuadras de la protesta y murió. Exacto. Entonces, por eso mismo yo creo que el problema era generalizar todos estos casos e incluirlos en una misma lista. Por eso nosotros estamos haciendo entregas paulatinas para que se vea caso por caso y la peculiaridad que tiene cada uno. Exactamente. ¿Quién falló? Me refiero a cómo es posible que los ecuatorianos nos hayamos convencido durante casi 3 meses de que efectivamente 11 personas murieron. ¿Cómo es posible que vengan aquí los señores políticos en la silla que tú ocupas, la señora Lourdes Tibán, querida amiga, y me diga que la violencia del gobierno nos llevó a tener 11 muertes? ¿Cómo es posible que vengan opositores al gobierno y me digan la ministra debe ser destituida porque hubo 11 muertes? ¿Cómo es posible que incluso el gobierno no sea capaz de demostrar los hechos que supone que defienden? ¿Cómo el país se creyó esta historia? Creo que incluso la sociedad mantiene una barrera en la cual se cierra mucho a lo que los medios de comunicación o instituciones oficiales pueden decirlo. Y ver un poquito más allá de ese muro es lo que nos motivó a nosotros a irnos a ver documentos, nada más, a intentar verificar documentos que nosotros teníamos. Y creo que eso es completamente importante, no solo para este caso, sino para muchos otros casos más, que están en el vilo, que no han sido resueltos todavía. Y eso es lo que más nos motivó a nosotros como estudiantes. ¿Tú esperarías, más allá del trabajo que han hecho como periodistas y que no dependen del trabajo de las instituciones o de la verdad oficial para hacer su trabajo, tú esperarías ya en el ámbito ciudadano que esto fuera algo que se resolviera institucionalmente? O sea, que tuviéramos una institución lo suficientemente neutral en un caso de conflicto como para decirnos
estos son los muertos relacionados a la protesta. ¿Por qué no tenemos eso? Bueno, obviamente eso tenemos que preguntarles a las instituciones, pero lo que sí como ciudadanos tenemos que pedir que se deje a un lado la política y se entienda un poco más lo que necesita la sociedad, me hago entender. En este caso, eso es lo que nosotros vemos lo que la sociedad en verdad necesita como estudiantes, como no pertenecientes a una agenda editorial de algún medio de comunicación. Nosotros contamos con esa posibilidad que nos brindó la universidad de poder investigar libremente, de poder elegir los entrevistados, poder elegir los documentos, buscar nuestros enlaces, nuestras fuentes, y en lo que sí nos aportó la universidad es financiando los viajes, porque tuvimos que viajar. Viajamos a Durán, viajamos a Cuenca, nos fuimos a Pujilí, a Tahualó, como decía, Malchinguí, hay otros que son acá en Quito. En Pujilí pasamos mucho tiempo, nos fuimos a Guamote también. Entonces, eso sí, fue un trabajo de campo. ¿Lo visitaron a Delfín? No nos recibió. No puede ser. No nos recibió. ¿Qué pasó, alcalde Delfín? Sí, pero es un trabajo que profesionalmente nos va a servir muchísimo y sí, o sea, eso te permite ver mucho más allá, incluso que los medios de comunicación hagan un mea culpa y digan, o sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué crees que los medios no cubrieron esto? ¿Por qué crees que los grandes periódicos con más de 100 años, por qué crees que las grandes televisoras con más de 100 personas en plantilla, por qué crees que los medianos medios de comunicación modernos, como este en el que hoy está sentado, no nos paramos a mirar la historia que ustedes sí miraron? No quisimos, no nos dimos cuenta, nos comió la coyuntura. Yo le llamo agenda mediática. Todos tienen definido una agenda mediática y ven los temas hasta dónde van, ¿no es cierto? Es lamentable, hace muchos años los medios de comunicación no eran la fuente principal de información, incluso la rebasaron las redes sociales. Es un problema con el cual tenemos que batallar todavía. Es un problema con el cual nosotros incluso desde las aulas estamos trabajando, estamos haciendo ya la labor periodística, la labor profesional desde las aulas. Y en eso nos enmarcamos, ¿no? En intentar acabar con esa cantidad de falsedades que se han generado desde los medios de comunicación antes oficiales, desde las redes sociales que ahora son en gran mayoría más visitadas que los medios oficiales, y generar otra vez esa credibilidad que tiene el periodista. En eso nos enmarcamos. ¿Cómo se ven los medios desde la academia, desde las aulas? ¿Cómo ven? Porque ustedes son además de una generación bonita, que es una generación que no conoce lo que es la persecución desde el poder al periodismo y la eterna confrontación del periodismo con el poder, yendo a tribunales, siendo sometido a espionaje. Quiero decir, era un ambiente jodido, feo, desaconsejable para ejercer el oficio. Estas son condiciones mucho más favorables, pero yo no sé si los medios han cambiado el chip y han entendido que ya no vivimos en un estado como en el que vivíamos. ¿Cómo ven ustedes a los medios desde las aulas? Bueno, nosotros vemos a los medios de comunicación como la base fundamental siempre de la comunicación. Siempre tomamos de ejemplos, de hecho, los trabajos de los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Buenos o malos? De todo. Ahí, para ejemplos buenos y para ejemplos malos lo tomamos. Pero, bueno, venimos de una generación, yo vengo de una generación un poquito más antigua que mis compañeros, en los cuales, por ejemplo, yo sí conocí la represión que hubo en los forajidos. Sin embargo, mis compañeros no, son un poquito menores que yo. Pero eso mismo, o sea, el investigar, el ver qué pasó antes, qué se hizo mal antes desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía, desde las instituciones públicas, privadas, ese tipo de cosas nos han permitido analizar, son fuente de análisis, de hecho, en nuestras aulas. ¿Crees que los medios ecuatorianos lo están haciendo bien, que están cumpliendo con su tarea, más allá de este episodio de los 11, en general, a diario? ¿Cómo los mides? O sea, ¿los ves cumpliendo? Yo creo que cada medio de comunicación cumple con su trabajo hasta donde puede, hasta donde se lo limita la agenda mediática que tiene predispuesta. Sinceramente, creo que tendríamos que hacer un mea culpa a todos los medios de comunicación y empezar a dejar de seguir la noticia del otro. ¿Crees que enfrentamos un problema de credibilidad? Completamente. ¿Por qué? Por esto mismo, porque ahora las redes sociales se han convertido en la fuente de información. Ahora los medios, exactamente, los medios tradicionales han perdido esa credibilidad, lamentablemente opacados por la prontitud que tienen las redes sociales. Sin embargo,
a todos se les ha olvidado la contrastación y tal vez de eso se ha contagiado también con periodistas que no han ido un poquito más allá de contrastar las cosas, de revisar un poquito más un documento, porque ahora ya todo es digital. Entonces creo que eso nos falta a todos tenemos que mejorar, porque somos todos periodistas, creo yo. ¿Qué edad tienes, Andrés? 28 años. ¿Tienes referencias nacionales de periodismo? Referencias nacionales del periodismo. Me gusta mucho el trabajo que hace Visión 360 en general, me gusta mucho. Es el periodismo de investigación. Carolina Mela, la he seguido bastante. Muy buena periodista. Me gusta mucho ese tipo de trabajos. Ana María Cañizares también. Ana María Cañizares, corresponsal de la CNN en Ecuador. Sí, también sí la he seguido, me gusta también su trabajo. También es muy precisa y muy metódica en su trabajo. ¿Te gusta el periodismo que vuelve a lo tradicional, al old school, a volver a los métodos que nos hicieron ganarnos la confianza y la credibilidad, entonces? Sí, yo creo que tenemos que aprovechar estas nuevas herramientas que tenemos. El internet ahora nos brinda muchísimas facilidades, pero tenemos que saber aprovecharlas, mezclándolas con ese old school, con esta escuela vieja del periodismo que era un poquito más acuciosa, era un poquito más investigativa, no se quedaba solo en lo que se puede ver en una pantalla. Y sí, me gusta mucho el periodismo deportivo también, pero este periodismo investigativo también. No te voy a pedir nombres de cabeceras, pero te da la impresión de que algunos medios independientes del Ecuador se cuidan mucho para no dañar al gobierno. ¿Tienes esa percepción? Yo creo en especial que el paro nacional, yéndonos al paro nacional de octubre, nos permitió ver muchas cosas. Por ejemplo, los medios digitales, los medios no convencionales, tuvieron una cobertura mucho más amplia del paro nacional. Entonces, ese es el discurso que maneja la sociedad incluso, de dónde estaban los medios tradicionales. Entonces, yo creo que es a nivel general eso. Bueno, los medios tradicionales también estaban siendo incendiados, ¿no? Estaban en cositas un poquito más importantes como salvar su propia vida. Que también es reprochable, sí, que se quemen instalaciones, que hubo periodistas agredidos, o periodistas secuestrados incluso, que tampoco es la manera, ¿no? ¿Estuviste en las calles en octubre, Andrés? Sí. ¿Dónde? Yo vivo en Pifo, yo vivo en el valle de Tumbaco. Entonces, desde ahí... Ya luego me muestras en un mapa dónde queda. Ya, es cerca del aeropuerto. Ya. Es cerca del aeropuerto. Entonces, es la línea principal del aeropuerto. Se cerraron muchas vías de allá, entonces yo cubría desde allá. Un día subí acá al centro también, estuve cerca del arbolito. Soy fotógrafo profesional aparte, entonces hice fotografías, cubrí para Utla Channel con otros compañeros también. Incluso tuvimos un compañero que resultó detenido. Claro, hicieron una gran cobertura, yo los estuve siguiendo mucho. Yo estaba fuera del país, pero estuve siguiendo mucho a la Utla Channel porque transmitían mucho en la calle. ¿Recibían agresiones en la calle también? Sí, muchas. O sea, y de lado y lado. Como te comentaba, hubo un estudiante que fue detenido. Lo pasaron por manifestante. Horas después salió en libertad. El muchacho sacaba su carnet universitario. Universitario, ven para acá. Soy Utla Channel, y era un canal que no era tan reconocido en ese tiempo. Gracias a Dios ahora ya, gracias incluso a las coberturas que hemos hecho, por ejemplo, a las elecciones, este paro nacional, cierto tipo de coberturas en especial nos han ayudado mucho para que vaya en crecimiento este canal, que es 100% hecho por estudiantes. ¿A qué quieres dedicarte cuando salgas de la U? Me gusta mucho el periodismo deportivo, sin embargo, me llama mucho la atención esa necesidad que tiene la sociedad de que existan periodistas investigativos, no periodistas políticos, de hecho, periodistas investigativos, prefiero llamarlo yo, que busquen un poquito más allá de lo que está establecido y que permitan a la sociedad enterarse de las cosas, como por ejemplo este tema. ¿Y te gustaría un medio tradicional o te gustaría un medio de la nueva era? ¿A qué le apuestas? No estoy cerrado a ninguno de los dos, la verdad. Me gustaría mucho. Cada uno de las dos tiene su faceta que me entregará mucha experiencia. Entonces, me gustaría mucho los medios tradicionales, sin embargo, estoy completamente preparado igual para trabajar en un medio nuevo. Por fuera del periodismo, ¿qué lecciones te dejó octubre a ti? Primero, que no estamos listos para una cobertura. Lo digo como ciudadano. Como estudiantes de periodismo, nunca hubo una enseñanza ante situaciones de conflicto. Ahí nunca te preparo para eso. Exacto. Entonces, vi muchísimo eso, vi mucha desinformación. Ahí me apenó demasiado, no como periodista, la desinformación que existió en las redes sociales. Creo que si no hubiera estudiado periodismo, lo hubiera hecho como algunas personas que conozco, que no estudian esta carrera, pero se dedicaban solo a demostrar las noticias falsas. Porque
Tengo un profesor, citémoslo, Eduardo Varas, decía, no hay nada más complicado que una tía con Facebook. Y es así, hay muchas personas que se dejan llevar de las redes sociales, fue lamentable. Hubo mucha desinformación y creo que fue causa del caos esa desinformación. Tuvo mucho que ver con el caos de octubre, esa desinformación que se manejó por redes sociales. ¿Cómo ves al país actualmente? Va saliendo después de una gran deuda que maneja. Tiene que seguir saliendo, no sé cómo esté lo del coronavirus. Tenemos que esperar las 72 horas, ¿no?, para saber si es que es un positivo o un negativo. Creo que los partidos políticos, los medios de comunicación tienen que dedicarse a su trabajo en su punto. Los periodistas tenemos que dedicarnos a hacer periodismo y no política. Igual cada una de las instituciones tiene que dedicarse a su trabajo. Y lo primero, lo que tiene que primar y lo que queremos dejar nosotros como mensaje es que lo que tiene que primar es la verdad, ¿no es cierto? Pero demostrada y sin buscar afectar a alguien más. Terminamos con esto. ¿Qué viene en UTLA Channel? ¿Qué viene en UTLA Channel? Bueno, en UTLA Channel se vienen proyectos bastante grandes, no solo en investigación. Se están preparando, por ejemplo, programas dedicados solo a la salud, dedicados a la investigación en cuanto a salud, economía, política y entrevistas con profesionales, con expertos en este tipo de cosas. Queremos seguir manteniendo este noticiero que sale desde las 4:30 de la tarde y generar esa credibilidad, ese mensaje de credibilidad que te comentaba. Y bueno, mientras podamos también nosotros los estudiantes seguir investigando, los que conformamos este equipo de investigación periodística. Andrés Salazar, gracias por acompañarnos, gracias y felicidades. Felicidades a todo tu equipo también. Terminamos con esto, mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. Esta es una era emocionante para estar vivo en todas las profesiones, pero creo que sobre todo en el oficio mío, en el periodismo. Es muy gratificante, te llena de alegría, te llena de entusiasmo saber que hay una nueva generación de periodistas formándose, esta vez en el caso particular de la UTLA Channel, que será el caso de muchos en realidad, visto desde lo general. Pero particularmente, que haya abofeteado a los grandes medios de comunicación, a los medianos medios de comunicación y a los pequeños medios de comunicación como este. Un portal conformado por estudiantes que ha mirado donde todos pasamos la vista por encima, que se ha parado donde todos salimos corriendo por seguir la coyuntura, que se ha detenido a mirar los documentos que nosotros dejamos en las versiones de las ruedas de prensa, es tremendamente alentador. Saber que la generación de periodistas que viene es mejor que la que está. Un abrazo al equipo de la UTLA Channel, un abrazo a sus profesores, un abrazo a quienes conforman ese proyecto A Esperanza del Periodismo.